7 de la mañana con 3 minutos vamos a hablar sobre el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que continúa en la Asamblea Nacional. Hasta el 16 de abril es el plazo para que el primer mandatario presente pruebas de descargo. Ayer en la sesión que se llevó a cabo a partir de las 16 horas, en la Comisión de Fiscalización se aceptó incorporar 49 pruebas de oficio. Y entre ellas se pide a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec que entregue decenas de documentos, entre los que están los balances auditados y estados financieros hasta el 2022 y su planificación estratégica, también el acuerdo comercial con la empresa Amazon Tanker Pool y sus adendos, además de informes internos sobre ese tema, como nombre de los gerentes y exgerentes de Flopec en estos últimos 2 años, y la copia del informe sobre Flopec aprobado por la Comisión de Régimen Económico en octubre del 2022, Carolina. Así es, sin embargo hubo polémica por el periodo que cubrirá esta información. Las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano aprobaron todas las pruebas solicitadas por sus asambleístas, pero rechazaron 12 de las 19 pruebas solicitadas por el legislador Fernando Villavicencio, y a la asambleísta Ana Belén Cordero no le aceptaron ninguna prueba. Ambos legisladores pedían evidencias relevantes a los contratos de Flopec con Amazonas Tanker desde años previos al inicio del mandato de Guillermo Lasso de 2021, pero a decir del legislador correísta Roberto Cuero, eran impertinentes de esos requerimientos por lo que se rechazó el pedido. Esta decisión fue criticada por el legislador Fernando Villavicencio, quien también es presidente de la Comisión de Fiscalización, quien señaló que podría haber incidentes en el juicio político porque hasta el momento los interpelantes no han singularizado las acusaciones en contra de Lasso de acuerdo a lo que estableció la Corte Constitucional. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Lamento mucho, es una decisión que vulnera el debido proceso y la libertad que tenemos los legisladores para poder solicitar estas pruebas. Ha quedado en evidencia que por parte nuestra, al menos la mía, he respaldado todas las solicitudes presentadas por los otros colegas legisladores. En la sesión del día de ayer también se quiso desconocer las providencias que se habían firmado previamente por Villavicencio en días pasados, la que solicitaba la singularización de la acusación en contra del presidente y la que lo notificaba del juicio político por considerar que fue una decisión unilateral del asambleísta Fernando Villavicencio, pero no hubo votos para el efecto. Previamente se había conocido el oficio del abogado del primer mandatario Edgar Neira, quien también pidió que los documentos que se incluyan como prueba sean de años pasados, específicamente él había dicho desde el 2018. Pero más allá de lo que se decidió, ayer, Caro, llamó la atención que a pesar de que se había dicho que los asambleístas iban a ir de manera presencial por tratarse del juicio político en contra del jefe de Estado, la mayoría estuvo conectada de manera virtual, Caro. Así es, son 9 legisladores los que conforman la Comisión de Fiscalización. Solamente estuvo Fernando Villavicencio, 8 estuvieron conectados de forma remota. Villavicencio también llamó la atención al inicio de esta sesión porque él mencionaba que se lo había hecho con anticipación, además de que, como bien tú lo dijiste, desde el inicio de este proceso se dijo que las sesiones de fiscalización serán presenciales en las referentes al juicio político. Los legisladores dijeron que algunos, entre ellos el legislador Muentes, dijo que él no había conseguido pasaje para volver a Quito y, como digo, hubo mucha tensión ayer en la Asamblea, en el Legislativo. También, esto Caro, después de un feriado largo, ¿no? Exactamente, así es. Subida de tono también. Ahora, un punto importante para mencionar esto de que hablamos de la singularización de las pruebas, de entenderlo bien. ¿Por qué dice Villavicencio que hay que singularizar las pruebas y la acusación al presidente? Porque de lo contrario, de las 49 que mencionas, Carolina, bueno, eso implicaría complicaciones al momento de las comparecencias, porque la comisión no sabría exactamente a quiénes llamar y en muchos casos vendría gente a comparecer, hay 10 días para eso, que podría no estar dentro del tema que se está analizando. Y en cambio hay otra contradicción, porque, como ha dicho Villavicencio y también la carta del presidente, que ya la vamos a ver, ellos piden que se incluyan a años anteriores. Pero lo que dicen en cambio los asambleístas que están en contra de esta propuesta es que también sería hablar de un tema que no compete específicamente al presunto o supuesto peculado por el caso de Flopec. Todo eso para que podamos entender lo de la singularización, por qué se menciona tanto y que no hay un consenso sobre ese tema, por cierto. Y justamente vamos a revisar sobre la carta, porque a través de una carta el presidente de la República aseguró que ya se cumplieron con las recomendaciones de Contraloría respecto al contrato de Flopec con la empresa Amazon Tanker. De acuerdo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Flopec generó ganancias superiores a los 180 millones, por lo que niegan haya existido peculado o un perjuicio al Estado ecuatoriano.
En una misiva detallada, el presidente Guillermo Lasso argumentó que pese a que Contraloría no recomendó la terminación unilateral del contrato entre Amazonas Tanker y la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec, meollo del proceso de juicio político en su contra, el entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, en febrero de 2022, dio por terminado el contrato de pool de forma unilateral, según dice, sin sustento técnico ni legal. Este hecho sirvió de pretexto para que el señor Estupiñán inicie acciones jurisdiccionales en contra del Estado. Este hecho fue corroborado con los documentos que también se hicieron públicos, aunque en la carta del presidente él explica que lo que el señor Estupiñán siempre ocultó fue que el 4 de febrero del 2022, vía correo electrónico, revocó la terminación unilateral que firmó 3 días antes. Y así lo demuestra un correo hecho público por el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien además manifestó que no habría sustento del peculado en este caso, puesto que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, Flopec alcanzó números positivos. Por consiguiente, no hay perjuicio para el Estado. Según el balance publicado por Ortiz, las utilidades de Flopec en el año 2022 fueron de 180 millones de dólares. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, este es un bosquejo de lo que sería la defensa del presidente Guillermo Lasso, que se ha mencionado, él entregará todos los documentos este día domingo, que es la fecha límite para que se recaben las pruebas de descargo. Pero también hay que decirlo, está pendiente qué ocurrirá en esta semana, porque no existe un cronograma de fiscalización respecto a las comparecencias que tendrán que solicitarse. Esto se ha dilatado el proceso. Ayer un impedimento fue el hecho de que no estén presencial los legisladores, pero bueno, veamos lo que ocurre. También quedó pendiente la resolución y que se tomará respecto a las 42 peticiones que hizo la defensa del presidente Lasso sobre las pruebas de oficio que también solicitaron varios legisladores. Así es, solo para recordarlo, ya lo hemos dicho en esta mesa de trabajo, en esta comparecencia en la Comisión de Fiscalización no tiene la obligación del presidente Guillermo Lasso de acudir. Sin embargo, ya lo ha dicho en una carta, será su abogado, el doctor Neira, quien lo represente en la Comisión de Fiscalización. 7 de la mañana con 10 minutos, ahora vamos con otros temas. Ayer se conoció que servidores del Cuerpo de Seguridad y Penitenciaría de la cárcel de Cotopaxi, en La Tacunga, fueron retenidos por un grupo de internos del Centro de Rehabilitación. Efectivamente, aproximadamente a las 20 horas con 16 minutos de ayer, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, el SNAI, confirmó que el grupo de internos no permitió la salida en el horario normal de los guías penitenciarios. Esto se informó además que frente a este hecho se activó la articulación con las entidades de seguridad y se afirmó que los servidores están ya a buen recaudo. La entidad, o sea, el SNAI, también aclaró que no hubo amotinamiento en la cárcel, simplemente no les dejaron salir a los guías. No obstante, el comunicado oficial compartido por el SNAI no precisa cuántos guías fueron retenidos, tampoco señala si ya fueron, esto ayer no señalaba si habían sido liberados, solo dijo que estaban a buen recaudo y pudieron salir del recinto carcelario, eso no se lo explicó. Tampoco se explica a qué banda pertenece el grupo de reos que retuvieron a los funcionarios, ni cuáles fueron sus razones para actuar de esa manera. Previamente, la institución señaló que existen grupos de personas privadas de libertad que se oponen a la operatividad de las acciones implementadas para la transformación, ha dicho la autoridad penitenciaria, y aseguró que las actividades en la cárcel de Cotopaxi se desarrollan con normalidad. Hasta este momento no hay ningún incidente reportado. Ahora vale la pena resaltar también que no es la primera vez que ocurre. La semana pasada, el 5 de abril específicamente, 21 guías penitenciarios de la cárcel de Cotopaxi fueron retenidos por cerca de 15 horas por varios internos que primero manifestaron que iban a hacer una huelga de hambre y luego se produjo la retención. En otro caso, ayer se conoció que en el barrio Puerto Aguarico, en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, un servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria de Sucumbíos sufrió un atentado. El servicio mencionó que brinda las facilidades para la investigación de este ataque, particularmente en la provincia de Sucumbíos. Más información, más de 40 viviendas y unidades educativas resultaron afectadas por el desbordamiento del río Pita el pasado miércoles. Tras un sobrevuelo se determinó que hubo deslizamientos de tierra en 3 quebradas en el sector de Pintac, lo que provocó la crecida del caudal. El municipio de Rumiñahui y la Secretaría de Gestión de Riesgos tienen ya un balance de los daños en el Valle de los Chillos provocados por el desbordamiento del río Pita el pasado miércoles. Se determinó que los deslizamientos se dieron en 3 quebradas localizadas en el sector de Pinta. Hay 43 viviendas que han sido afectadas, una totalmente destruida, 5 heridos que fueron atendidos, una persona que había sido evacuada.
también unidades de educación que han sido afectadas. En este caso tenemos en el reporte 2, un bien público afectado y 2 bienes públicos destruidos. Este material cayó al río Pita, provocando la crecida del caudal que viajó hacia las partes bajas, afectando a las zonas que no cumplen con los límites autorizados de protección de ríos. La infraestructura privada es la más afectada, pero esta infraestructura construida por más de 30 y hasta de 40 años. Según Fausto Hidalgo, director de gestión de riesgos de Rumiñahui, uno de los problemas es el eucalipto y su deforestación, pues todos los escombros resultado de esta actividad terminan en las quebradas. La situación al momento está controlada, pero según el INAMI, el clima no mejorará en los próximos días. Por ello, se trabajan en obras de mitigación para reducir los daños. Nuestro plan involucra la parte primero de prevención, mitigación, que es la limpieza de los ríos. Limpieza hablamos retirar los escombros que están alrededor y construimos lo que fueron escolleras de aproximadamente entre 3 y 4 metros. Además, se recomienda a la ciudadanía no construir en zonas cercanas al río, pues se verificó que algunas no cumplen con los límites de distancia permitidos. Respetemos a la naturaleza para que tengamos las precauciones necesarias de no hacer construcciones informales que son las que finalmente resultan afectadas. Finalmente, autoridades recalcaron que no se puede usar fondos públicos para predios particulares, esto ante una posible indemnización, pues dicen no se tomó en cuenta los riesgos al momento de construir. Edison Saavedra, Noticias 7. Ya lo hemos mencionado, el río Pita se abastece del caudal que sale del volcán Cotopaxi y por eso es que en el caso de una emergencia como un fenómeno natural, pues esto provocaría problemas en el caso de los lahares grandes. Lo que sucedió la semana pasada, el miércoles, como ya lo conocimos, es una fuerte lluvia. En el Ecuador, por cierto, está lloviendo 3 veces más que en los últimos años y por eso se están produciendo inundaciones y es una antesala al fenómeno del Niño, pero más adelante lo vamos a comentar, eso sí. También lo que ha dicho la autoridad el día de ayer es que se han habilitado albergues para alrededor de 80 personas. Esa es la capacidad que tienen los albergues ahora mismo y se sigue pues monitoreando a través de drones toda la zona para evitar que haya un represamiento de agua, que es lo que estaba preocupando en un principio a las autoridades. Sin embargo, como ya lo hemos visto en la nota, pues se tiene ya la previsión, ya se tiene también la evacuación de los ciudadanos que podrían haber estado en peligro. Lo que se ha dicho también es que la empresa eléctrica está al tanto de lo que ocurre porque hubo ciertas zonas en donde se fue la luz, sin embargo han dicho que la van a reconectar en las próximas horas. Lo que también está pendiente de reconectarse y que se restablezca es el servicio de agua. 4 barrios de esta zona, específicamente Santa Teresa de Pintac, Santo Domingo y también otro en la parroquia de la Merced y el barrio Cachapamba que queda en el suroriente de Quito. Ellos han reportado que hasta el día de hoy, luego de estos incidentes que ocurrió con el río Pita, pues no tienen servicio y abastecimiento de agua. Incluso en la zona también se reporta que uno de los puentes que conectaba Pintac con el Colibrí fue arrasado por la corriente y esto todavía no se ha tomado una solución, por lo cual los moradores de esta zona están incomunicados. A veces se cree que el Valle de los Chillos es Quito, pero no, ojo, es el cantón Rumiñahui, está al lado, muy cercano a la capital. Mitad, ¿no? Porque hay una partecita, una partecita que pertenece San Rafael al distrito. Y ese fue el nombre de otra parroquia que son parte sí de Quito, pero Sangolquí y toda la zona que hemos visto afectada, pues, evidentemente es de Rumiñahui, su cabecera cantonal, Sangolquí, provincia de Pichincha, ahí para tener geográficamente completo el mapa. Esa clase de geografía. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que ocurre en la parroquia Huigra del cantón Alausí. Un 10% de esta población ya evacuó desde el domingo pasado por el riesgo de un deslizamiento de tierra. Las autoridades coordinan acciones para ayudar a los moradores antes de que surja un deslave. Recordemos que ya se encuentran en alerta naranja también toda esta población. Vamos a ver la nota. En la parroquia de Huigra se está tratando de hacer un sistema de prevención. Un desastre como el de hace 2 semanas en Alausí es lo que menos se desea en Huigra, una localidad de 155 hectáreas en la que viven 1.300 habitantes. La grieta detectada en el lugar advierte que hay todas las condiciones para un deslave. Se ha hecho el cambio de alerta con el principio de poder realizar un análisis más específico de encauzamiento de aguas, que es lo que ha estado afectando al cantón Alausí, Payatanga, Chunchi y también Cumandá. Desde la gobernación de Chimborazo ya se coordina la evacuación de los moradores. 117 salieron el domingo de sus casas. Hay muchos inconvenientes, claro.
Por ejemplo, mucha gente dice, señores, ¿y dónde pongo mis animalitos? Porque viven de eso. En coliseos cercanos se albergará de forma temporal a los habitantes hasta que los estudios determinen si la evacuación tendrá que ser por siempre. Lamentablemente se ha permitido construir viviendas en sitios no adecuados. En las riberas de los ríos, muchos en los cauces de los ríos, otros en las quebradas han rellenado y ahí vienen los problemas. Hay que hacer un mea culpa a los GATS a nivel nacional. Psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos brindan asistencia emocional a los pobladores, quienes tienen temor de perder sus viviendas, pero también de irse del lugar en el que habitaban. El problema es que las condiciones geológicas de la zona la harían inhabitable. Una gran región que tiene estas características: fallas, rocas fracturadas, alteración hidrotermal, grandes depósitos de viejos movimientos en masa. El cantón Alausí se erigió en un depósito de rocas colapsadas de hace 10.000 años. Es decir, que las montañas no son huecas, pero la tierra es muy inestable y ante la erosión por los ríos y las poblaciones asentadas, se generan actividades como agricultura, cortes para abrir las vías, ponemos infraestructura encima de estas laderas y entonces estas actividades, cuando no son muy bien planificadas, lo que hacen es acelerar estos procesos que ya geológicamente se van dando. Lo que se necesita en Huigra particularmente es conocer si el terreno es apto para casas y edificios o al contrario, debe ser un espacio agrícola en el que una situación como esta, que data del 2021, no atente contra vidas humanas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Quería comentarles algo que me pareció interesante dentro de la entrevista que hicimos sobre este tema de estos depósitos coluviales, que es el nombre que le dan a deslizamientos de tierra de hace 10.000 años que hubo en esa zona y que lo que genera es que estas piedras sean fracturadas, como decía la experta. ¿Qué significa esto? Que no son fuertes, que no son estables. Entonces, en el caso de una emergencia, estas piedras se convierten en arcilla y así es como se va toda la ladera y toda esa zona está en peligro por esa misma razón. Y el problema, lo que han dicho las autoridades, permitieron desde hace muchos años construir casas, asentarse allí y lo que hacen es que estén en un riesgo permanente. En Huigra mencionan que es muy posible que por la temporada invernal se pueda ir abajo gran parte del terreno y es lo que tienen que analizar. No nos olvidemos que las lluvias, lo que son en este momento, es como el último condicionante para que efectivamente un desastre, un fenómeno natural de grandes magnitudes se pueda llevar a cabo, y no solamente en Alausí, sino en otros cantones de la provincia de Chimborazo que son geológicamente muy similares. Y también en la provincia de La Suay, recordemos que también en La Cría se encuentra, esta comunidad se encontraba en alerta por algo muy similar. Los expertos decían que ocurría, que era como algo espejo de lo que ocurrió en Alausí, lo que estaba ocurriendo también con grietas que se podían ver en los cerros en esta comunidad, por eso también se alertó. Pero solo para recordarles, la vía, la E47 Alausí-Huigra, El Triunfo, todavía sigue cerrada debido a estos incidentes porque se encuentra justamente en la zona de riesgo. Es por eso que las autoridades han tomado la previsión de cerrarla y lo que se hace es la recomendación de que si usted está dirigiéndose por esta zona, pues tome vías alternas. Vamos a conocer un poco más del reporte del INAMI. ¿Qué es lo que está ocurriendo ya con las lluvias en nuestro país? Hasta el día jueves se prevé que estas lluvias sean variables. Las tormentas se registren en nuestro país, principalmente en las provincias de la tarde. Bueno, conozcamos el último reporte del INAMI sobre el clima en la tarde, Vamos a conocer el reporte del clima que dice el INAMI esta semana y todos los efectos que nos trae. Este mapa de la noche del 9 de abril nos mostraba la humedad en el Ecuador, donde los colores con un verde intenso significaban que la lluvia era más fuerte. Y conforme pasó el día en el lunes 10, las condiciones se acrecentaron en el litoral. Según el INAMI, hasta el jueves 13 habrá precipitaciones, tormentas y ráfagas de viento en las tardes y noches. Las provincias que van a ser afectadas son Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y algunas zonas de Pichincha, Napo, Sucumbíos y Loja. Ahora, mediante TikTok, el INAMI comparte y explica sus informes meteorológicos. Esto podría provocar acumulación de agua en hogares y negocios, las condiciones de vía se podrían ver afectadas y es posible que exista desbordamiento de agua y deslizamiento de tierra. Y es que el invierno en el Ecuador no se detendrá durante el mes. Nosotros habíamos sacado un aviso el 23 de marzo informando que las condiciones de abril iba a ser un mes lluvioso y que tocaba estar alerta.
Entonces no se confíe si amanece con sol en su ciudad o si los rayos UV le hicieran creer que el calor imperará. Estamos bajo el régimen y la época lluviosa y que los eventos de lluvia nos pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Cabe recalcar que también la atmósfera es muy dinámica, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Los expertos en el monitoreo de climas consideran que un fenómeno del Niño llegaría al Ecuador en junio. Lautaro Andrade, Noticias 7. De la mañana, 25 minutos, y bueno, las lluvias entonces se presentarán principalmente en la tarde en las provincias de nuestro país, así que a tomar cuidado con eso, sobre todo en la costa. Y además se registra un leve repunte de casos de leptospira o leptospirosis, producto de la intensidad de la época lluviosa, así lo destaca el subsecretario nacional de Vigilancia, Prevención y Control, Francisco Pérez, quien además nos da los detalles de la situación del dengue en el Ecuador y del COVID-19. La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias que pueden producir infecciones potencialmente mortales, producto de la orina de ciertos animales, como los roedores. En el país hay un repunte de casos desde la anterior semana, según lo informa Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia, Prevención y Control. Y se da precisamente por el aumento de las inundaciones y se da sobre todo en zonas donde que no existe un adecuado saneamiento ambiental. Es decir, donde que no existe una adecuada recolección de la basura, donde no existe un adecuado drenaje de las aguas lluvias. Hasta la fecha se registran alrededor de 150 casos y 2 personas fallecidas producto de este brote. En esta semana que pasó hemos tenido 29 casos, la semana anterior. Y estos 29 casos obedecen a casos que se han reportado en el empalme, no en su mayoría, pero sí un número interesante de casos. Las autoridades de salud trabajan en fumigación y jornadas de desratización, pero desde casa también se puede evitar. Preste atención a las siguientes recomendaciones. Evitar tener contacto con estas aguas empozadas donde puede haber orina de roedores y sobre todo los niños, los jóvenes que suelen jugar en las cochas de agua cuando se hacen al frente de las casas. En torno al dengue, el subsecretario detalló que las cifras se encuentran dentro de los parámetros esperados pese a la época invernal. En lo que va del año se registran alrededor de 5.200 casos. El año anterior, por ejemplo, para esta misma semana, tuvimos alrededor de 5.800 casos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estamos muy similares a lo que ocurría en el año anterior. Añade que se implementan diversas acciones para contrarrestar el aumento de los lugares de reproducción del mosquito Aedes aegypti. Se hace 2 tipos de fumigación. Una fumigación que se hace en exteriores, en algunos casos con unos carros y con unos camiones que van fumigando, pero también fumigación que se hace casa a casa. Finalmente, en torno al COVID-19, el subsecretario explicó que en el último mes y medio se mantiene una desaceleración del contagio. Olga Velasco, Noticias 7. 7 de la mañana con 28 minutos, el Instituto Geofísico informó que la mañana de este lunes el volcán Cotopaxi emitió una columna de ceniza de 1,3 kilómetros de altura sobre la cumbre y que dicha ceniza se dirigió al suroccidente del volcán, por lo que podría provocar caída de ceniza leve en las poblaciones de San Agustín de Cayo y Mulaló en la Tacunga. Aún no existen reportes de caída de ceniza en estas localidades. Lo que ha dicho ya el Instituto Geofísico a esta hora de la mañana es que se observa emisión de vapor y gases, una altura de una nube que al momento se puede ver sin duda porque el cielo está despejado, de 500 metros de alrededor. Continuamos con más información, 7 de la mañana, 43 minutos. Una amenaza de bomba paralizó las actividades en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito, al mediodía de este lunes. El personal antiexplosivos nos detalla el protocolo que se debe seguir en estos casos. Presten atención. Inició la semana y se registró una amenaza de bomba en la capital. Un artefacto sospechoso provocó que se aislara la zona de La Mariscal en el norte de Quito, pero finalmente se trató de una falsa alarma. Pocos días antes también se registró una amenaza, esta vez en el sur de la ciudad. Dentro de un vehículo se halló un tanque de gas con dinamita, lo que causó alarma en el sector, pues el automóvil estaba dentro de una gasolinera. ¿Pero qué procede en estos casos? Las empresas y las demás entidades deben ejecutar su plan de contingencia. Es decir, que deben en primera instancia realizar una evacuación, un aislamiento del lugar y avanzar hasta un punto seguro de reunión. El ECU 911 coordinará la alerta al grupo de intervención y rescate, que ayudarán con la evacuación de las personas que se encuentran en los alrededores. Se recomienda que la evacuación sea de 50 a 100 metros a la redonda, porque muchas de las
los efectos de la explosión, como es la fragmentación, es la que causa daño. Personal especializado con la debida protección se acercará para verificar si se trata de material explosivo y si se comprueba, se realizará una detonación controlada. Sin embargo, según Alex Mosquera, jefe de antiexplosivos, en la mayoría de los casos, los antisociales solo buscan crear pánico. El objetivo es causar conmoción, muchas de las veces si son en unidades educativas, perder clases, si son en unidades judiciales, que se retrase, que se suspenda, que se anule una audiencia. Estas amenazas muchas veces servirían de distractor para cometer otros delitos, como es el caso de Guayaquil, donde un artefacto detonó dentro de un camión, pero el objetivo de los antisociales fue robar una joyería. Por ello, dice, es importante mantener la calma. Tratar de no fomentar miedo, temor, terror en la gente, porque la gente normal, la gente civil, se aterroriza al escuchar explosivos. Asegura que la correcta ejecución del protocolo de seguridad y evacuación puede salvar muchas vidas. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, hay que tener cuidado con este tema de las alertas. Siempre es importante, sí, comunicarse con la policía porque hay esta unidad antiexplosivos que tienen todo un protocolo a seguir. Sobre todo, si usted ve un paquete, un objeto extraño, no se acerque, repórtelo. Y a propósito de eso, ayer hubo, compañeras, una alerta en el sur de Quito, estoy hablando del centro comercial El Recreo, donde se hablaba de que había un objeto sospechoso y esto movilizó a una serie de policías justamente antiexplosivos para poder atender esta supuesta emergencia, supuesta porque finalmente, Andrea, no hubo nada, ¿no? Así es, ayer a partir de las 10:30 de la noche pues se confirmó que la alerta fue falsa. Si nos ayuda entonces producción, tenemos el comunicado del centro comercial que la noche de ayer pues informaba sobre lo que ocurrió. Lo que ellos detallaban en este comunicado es que se evacuó a las personas. Es por eso que evidentemente había, digamos, una conmoción en redes sociales y dice que la noche del lunes 10 de abril se recibió una alerta, como ya lo hemos dicho, de artefacto explosivo en los parqueaderos de ese centro comercial y se tomaron pues inmediatamente medidas pertinentes. Se informó a la Policía Nacional, los bomberos y el grupo de intervención y rescate acudieron hasta ese lugar, además del personal del centro comercial que colaboró con las autoridades y pues más tarde se confirmó que una vez que se terminó con la revisión general de parqueos, corredores y demás espacios del centro comercial, fue una falsa alarma y pues ellos agradecen también la pronta respuesta. Sí, pero también hay que tener cuidado la gente, evitar, a veces se asusta mucho uno evidentemente y empiezas a llamar la atención y a llamar y pedir que revisen cosas que en el caso no lo son. Pero es importante hacer esa llamada, nunca hay que tomar... Ojo con eso. Nunca hay que subestimar alguna el barrido amenaza completo que permitió entonces descartar. No nos asustemos tampoco, que el pánico no nos afecte también. Que no nos ayuda para nada. Y ante la amenaza de bomba del pasado jueves que se presentó en una gasolinera en Quitumbe, al sur de Quito, y tras la explosión de un coche bomba en la isla Trinitaria cercana a una gasolinera, la Asociación de Distribuidores de Combustible piden militarizar las estaciones, pues aseguran que sus ingresos no les permiten contratar una seguridad privada. Escuchemos. No es un pedido descabellado, simplemente poner un militar armado en las estaciones que se identifican como sitios calientes. Quizás eran 50 militares, que no es un costo alto para el gobierno, y obviamente esto ya es un elemento disuasivo para los atentados que hemos tenido. De la misma manera, nosotros estamos solicitando que se limite la circulación de 2 personas en motocicleta. El 95% de los atentados son 2 personas en motocicleta que han cometido extorsión, asaltos, incluso sicariatos o el lanzar artefactos explosivos. En otro tema, 2.400 hectáreas de pitahaya se producen en el Ecuador, de las cuales el 90% se exporta. Y esto representó en el 2022 $100 millones en ventas. Esto es un antecedente para el anuncio que se hizo el día de ayer, pues se dio el primer embarque a China. Luego de 12 meses de negociación, pues los controles fitosanitarios son estrictos. Ese país es el principal socio comercial con $60.000 millones en compras.
Palora, un cantón de la provincia de Morón de Santiago, es una de las principales zonas productivas de la pitahaya amarilla, conocida como la fruta del dragón. En unas 2.400 hectáreas en el 2022, Ecuador exportó más de 23.000 toneladas de esta fruta a diferentes destinos, representando unos 100 millones de dólares. El cultivo de la pitahaya representa un importante ingreso de divisas a la economía de pequeños y medianos agricultores, principalmente en provincias de toda la Amazonía, además de Pichincha, Manabí y Guayas, pero también en provincias como Bolívar, Cañar, El Oro, Esmeraldas, entre otras. Rocío García es mediana productora de palora en la provincia de Morón de Santiago y cree que el país tiene un gran nicho de mercado en una nación con más de 1.400 millones de consumidores. Es un sueño de todos los paloreños, de toda la provincia y sobre todo del país, porque esto no es para Palora, es para el Ecuador, por el Ecuador, porque esperamos días mejores para todo el país. En el evento de exportación a China estuvieron presentes los ministros de Comercio Exterior, Julio José Prado, de Agricultura, Eduardo Izaguirre, el agregado comercial de la Embajada de China en Ecuador, Chen Feng, además de productores. Según Izaguirre, la idea es buscar incentivar la producción de otras frutas para ampliar la canasta. Estamos desarrollando pequeños productores en línea directa para la exportación, haciendo cumplir una de nuestras premisas, que es empujar la base de la pirámide, para demostrar que esta trilogía gobierno, empresa privada, comunidad es exitosa cuando se trabaja. Uno de los temas más sensibles ha sido el control fitosanitario de China, donde los controles aduaneros son extremadamente exigentes. Como ha mencionado el ministro, el día de hoy China ya es el principal mercado de las exportaciones no petroleras de Ecuador. También es el mercado más importante a nivel mundial. Byron Galarza, Noticias 7.